Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta bolsa para el almuerzo o lunch bag. Esta es la bolsa que vamos a hacer. Se abre todo alrededor con una cremallera y el interior está aislado térmicamente. Como ves, nos cabe toda la comida y la podemos transportar cómodamente con su asa. Los materiales que vamos a necesitar son la tela que vamos a usar para el exterior. En este caso yo usé esta loneta estampada. Yo voy a reciclar este parasol para el coche que está realizado con un material que es aislante térmico, pero también puedes utilizar, por ejemplo, el interior de una bolsa isotérmica o comprar este tipo de material que se puede vender por metros. Utilizaremos también una cremallera de aproximadamente 80 centímetros y cinta de mochila. Corta las piezas de las medidas que ves en pantalla, tanto de tela exterior como de la tela isotérmica del interior. Redondea las esquinas de los cuadrados utilizando un objeto redondo, como por ejemplo un bote o un vaso. Márcalo con un rotulador que se borre con el agua y corta las esquinas con las tijeras. Utiliza uno de los cuadrados de tela exterior como molde para cortar las esquinas iguales en los cuadrados de tela interior. Aquí están los dos cuadrados interiores con las esquinas redondeadas. Ten la precaución de utilizar la parte que tenga letras o dibujos para el revés. Comienza colocando la cremallera con el carro hacia arriba y pon el rectángulo de 4 centímetros de ancho con el derecho hacia abajo sobre la cremallera. A continuación, pon en la parte de abajo el rectángulo del mismo tamaño de material del interior, haciendo coincidir los derechos de ambas telas con la cremallera en medio. Para que no se estropeen los materiales, te recomiendo utilizar estas pinzas en lugar de alfileres. Y ahora cose toda esta línea a lo largo, dejando 1 centímetro sin coser en cada uno de los extremos. Para coser, utiliza un prensatela específico para cremallera. Cose un pespunte a lo largo de toda la cremallera con cuidado de no acercarte demasiado. Ahora gira ambas telas hacia el exterior y pasa un pespunte por encima a aproximadamente 1 o 2 milímetros del extremo. De esta manera asentaremos la costura para que nos sea más sencillo abrir y cerrar la cremallera. Recuerda, como siempre, dejar 1 centímetro sin coser en los extremos. Aquí están ambas piezas ya cosidas a la cremallera y ahora deberás repetir el mismo proceso con el rectángulo que mide 12 centímetros de ancho, tanto con el de tela exterior como con el de el interior. Trábalo todo de nuevo con pinzas y cose esta línea dejando 1 centímetro a cada lado sin coser.
Vuelca ambas telas hacia el exterior y pasa un pespunte pegado al borde por encima. Ahora corta el sobrante de la cremallera. Coge el rectángulo más pequeño y trábalo con pinzas a la tela exterior, pero únicamente a la tela exterior, por lo que deberás doblar la interior hacia adentro para evitar cogerla con la máquina. Cose este pespunte y haz lo mismo por el otro lado, con la misma precaución de no coger la tela interior. Y vamos a hacer lo mismo con el rectángulo de material del interior. Ponemos derecho contra derecho y cosemos sin coger la tela exterior. Cose por esta línea y repite el mismo proceso al otro lado. Deberás manipularlo a la hora de coser para evitar coger la tela del exterior. Aquí están ambos lados ya cosidos. Para hacer el asa, corta una tira de mochila de unos 22 centímetros y cose un dobladillo a ambos extremos. Marca los centros en los 4 lados del cuadrado de tela exterior, que funcionará como tapa. Y ahora coloca la tira de mochila bien centrada en la tapa. Yo la he puesto aproximadamente a 4 centímetros de cada uno de los extremos y he cosido un cuadrado con una X en medio para que se quede bien reforzado. Así es como queda cosido el asa. Marca los centros también de esta pieza, tanto en la tela exterior como en la del forro. Esto nos ayudará a colocar correctamente la tapa. Retira el material del interior hacia adentro para no trabarlo por error. Y ahora une con alfileres la tapa haciendo coincidir los centros. Puedes utilizar también pincitas. Vete girando todo alrededor para unir la tapa con los laterales de la bolsa. Pero ten en cuenta no trabar la tela interior, solo la exterior. Te recomiendo hilvanar todo alrededor antes de coser,
para que de esta manera sea más sencillo sin que se nos escapen las esquinas. Aquí estoy hilvanando toda la costura alrededor para luego pasar a la máquina a coser. Y ahora pasamos un pespunte todo alrededor. Aquí tenemos cosido tanto la tapa como la base de la misma manera. Y ahora vamos a coser la tapa de la parte interior. Procedemos de la misma manera, hacemos coincidir los centros con el revés hacia afuera y vamos trabando con pinzas todo alrededor. En mi caso yo también hilvané toda esta parte antes de coserla. Una vez la hayas cosido en la máquina, saca todo el interior por el hueco que ha quedado entre la tapa y el cuerpo de la bolsa. Como todavía no hemos cosido la base, nos queda un hueco por el que podemos volver la tapa del derecho. Y ahora solo nos queda unir la base de la misma manera, pero en este caso tendremos que tener la precaución no solo de dejar la cremallera abierta, sino además de dejar un huequecito para poder darle la vuelta. Haz coincidir los centros y traba todo alrededor. Pero como te digo, en este caso deberás dejar una abertura en la parte de atrás para poder darle la vuelta. Una vez lo tengas cosido, recorta un poco el margen de costura para que no abulte mucho. Y ahora ya puedes dar la vuelta a toda la bolsa a través de la abertura que has dejado sin coser. Ten mucho cuidado de no forzar la abertura, puesto que al ser un material plástico se puede rasgar. Aquí ya lo tenemos cosido y lo único que nos queda es terminar de coser a mano la abertura que hemos dejado para volver. Hacemos un doblez hacia adentro y vamos a coser con una puntada escondida. Y así es como queda nuestra bolsa para el almuerzo, lonchera o lunch bag, como lo quieras llamar, donde nos cabe toda nuestra comida. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.